Bienvenidos a un podcast nuevo de aquí de OKS Iglesia Campiña. Y muy bienvenida también a mi amiga Teresita Carrillo. Gracias por estar aquí, por tomar de tu tiempo para estar aquí a platicar tantito conmigo. No, gracias por invitarme. Y me gustaría que te presentaras, que dijeras un poquito quién eres, tu familia, tu esposo, tus hijos, para los que están viendo, pues para que también te conozcan un poquito más. Sí, yo soy Teresita, me llamo Teresita Carrillo. Mi esposo es Arturo Samaniego, tengo tres hijos y pues aquí en la iglesia también soy de pandemia, no cuento los años, pero siempre digo que de la pandemia para acá. Como que ese marca, ¿no? El Sí, tiempo, así sí. es. Pues soy ama de casa y aquí en la iglesia, soy Timotea. Mm. Y me encanta estar de Timotea en la iglesia. Lo disfruto mucho. Sí. Y cuando tú dices soy Timotea, ¿qué significa eso para ti? Significa que yo puedo estar apoyando a quien ocupa aquí en la iglesia, Ah, en ok. el EBC, Muy apoyando en lo que bien. sea. Ándale. Y antes no sabía cómo iba a suceder eso, pero ha sucedido, lo he disfrutado mucho, Sí. me emociona mucho. Quiero estar aquí, quiero Ujú, hacerlo. O sea, ha habido un antes y un después de estar como Timotea ujú. antes. Sí. Sí, y tú has estado pues como ese Timoteo, como ese asistente con Ujú. Miguel en el Sí, Instituto Bíblico. sí, en el tercer nivel. Sí. Y como uno anda de maestro, ¿verdad que uno aprende más? Sí, cómo no. Sí. Llevamos, ya voy a la tercera generación. Ajá. Y no, hombre, aprendo de todos, de Sí. los alumnos de Miguel, pues no se diga. Y sí. Sí, porque a veces a mí me toca platicar con las personas que hacen los 3 niveles del Instituto Bíblico y ya luego dicen: "Ay, debería haber un cuarto nivel". Pues Ujú, el cuarto nivel es poner en práctica todo lo que así aprendiste, ya es. ponte a enseñar tú, ya ponte a ser asistente de algún maestro, Ujú, así ya es. es hora de dar, pues, y Ujú, lo que uno se da cuenta es que ahí es donde uno sigue aprendiendo también. sí, sí, siempre estás aprendiendo, así es. Qué bueno. Tu esposo, ya lo conocemos porque él salió en el podcast de la semana pasada, Sí, ¿verdad que sí? sí. Muy bien y muy buena plática, ¿verdad? Ah, Que sí, sí, que claro. tuvieron ahí nuestros hombres. Ujú, Sí, muy buenos para platicar los 2, ¿verdad? sí, Les les gusta. faltó tiempo. Les faltó tiempo, sí. Y bueno, pero ahora quiero como que de tu lado de la historia, ¿no? Este, ¿cómo fue tu vida? ¿Tú creciste aquí en Culiacán? Sí, yo soy nacida aquí en Culiacán. Y yo, como Arturo comentó en ese podcast, nos fuimos a vivir a Mexicali. Ujú. Y él ya tenía dos hijos, por eso Ajá, él suma que tiene cinco hijos ajá. y yo tres. Sí, 5 en total, Sí, ya. Ajá. ajá. Y yo recuerdo mucho cuando hablo de números de mis hijos, es que Ujú. yo cuando estaba chica yo decía que iba a tener cinco hijos Ay, fíjate. y los completé. Los Guau. dos de él, los de Sí, nosotros y otro que Dios nos envió. sí, Cinco hijos. fíjate. Teresita, tú, naciste, creciste aquí en Culiacán. Sí, nací aquí en Culiacán Ajá. de una familia de puras mujeres. Ah, sí. Sí, este, ya el último de los hijos de mi mamá fue niño, pero no me tocó disfrutarlo mucho porque lo tuvo ya grande ella y ya como cuando él tenía como 5 años yo ya me fui a vivir a Mexicali con Arturo. ¿Tú conociste a Arturo aquí en Sí, Culiacán? aquí en Culiacán, aquí lo Ah, conocí. Él ya tenía dos hijos ujú, y él, como nosotros íbamos a hacer nuestra vida juntos, así lo habíamos planeado, y él todo el tiempo involucró a sus dos hijos ujú, y me dijo, quiero que mis hijos crezcan con los que voy a tener contigo ajá, y que se vean como hermanos. Y así fue, ujú, terminé ayudando en la crianza de sus hijos, de sí. él, Y de los 3 que tuvieron juntos, más los 2 de él, pues ya los cinco que los decía 5 yo. que tú decías que Sí, quiero tener así, 5 hijos. sí, así es. Mira cómo es Dios, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Y duraron un tiempo viviendo en Mexicali. sí. ¿Cómo era su vida en aquel entonces? Pues en ese tiempo, yo hablando espiritualmente, pues
ahí empecé a ir a una iglesia, a Mm, asistir a una iglesia, y como tú comentaste en la prédica, del domingo, todo algún tarde que temprano hablabas de alimento, pero ujú, decías que tiene un efecto en nosotros. Entonces, yo cuando llegué a una iglesia, antes de hacer la oración, antes de conocer a Jesús, pues eso tuvo un efecto en mí. empezaste a escuchar la palabra. Empecé a escuchar la Ajá, palabra y tuvo un efecto en mí. ujú, Pero no había la entrega, no había la relación con ujú, Jesús, y así fue mucho tiempo, ¿no? Y después, o pasó un tiempo, hice la oración también, y ahí estaba germinando la semilla, la ¿no? semilla, Sí, exactamente. Y igual, y yo quiero aprovechar este tiempo para invitarlos a los que estaban como yo, haciendo ujú, una silla, o ujú, sea, pasar de estar el domingo sentado todos los domingos por muchos años ujú, a dar un paso, ujú. a, a que se motiven, a que hay algo más, porque también era un punto que tomaste, Sí, sí, de que hay algo más, hay algo sí. más. Ajá, Entonces, que también, por ejemplo, hablaste de que em, también nos adaptamos también, y ajá, yo estaba no adaptada porque algo dentro de mí decía quiero más, quiero ujú, conocer más, necesito más, pero ujú, no estaba adaptada realmente, pero estaba así, pues en ajá, esa comodidad que sí, dijiste que no, sí. que tampoco. Ajá, y a veces es difícil, pues nos estacionamos en cierta o comodidad o a veces hasta en una incomodidad, pero no sabemos cómo seguir caminando y ahí Exacto. nos quedamos. Entonces, pero tú tenías ese deseo en ti Sí, de que de, había algo más. ujú, de no quedarte ahí. Ajá, y por eso la prédica me habló mucho de mí, Ujú, de cómo yo estaba no cómoda, pero sabía que había algo más ujú, y sabía que tenía que dar un paso, pues. ujú, Y después al último terminaste diciendo que estaba el instituto bíblico y sí. ese fue un antes y después para mí. Ah, ok. Dar ese paso Sí. y estar así como ahorita, con muchos nervios, que no Ajá. sabía qué iba a suceder. Sí. Y han sucedido muchas Sí. cosas, ¿no? Es que siempre lo nuevo produce cierta inseguridad en uno, ¿no? Ujú. Pero ya empieza uno por fe a tomar un paso y se da cuenta uno que Dios nos va acompañando y nos va dirigiendo, ¿verdad? Y Sí. nos va ayudando en todo. Sí, nos vas guiando. Ajá. Y a partir de ahí, pues ahora vivo una vida cristiana emocionante, Wow. chapeteadita, como Sí, dice y Miguel. guapísima. Ay, gracias. Sí. Y emocionante, pues se Ujú, convirtió emocionante ujú. para mí, pues. Sí, Y yo pienso que es también vivir en la gracia también, ¿verdad? sí, En la gracia que es un regalo, y ujú, disfrutar este regalo. sí. Así, Amén, qué bonito. Y ustedes, bueno, conocieron la palabra de Dios ahí en Mexicali y se regresan a Culiacán. sí. Y ahí suceden también algunos cambios, pues, antes Ujú. de llegar aquí a la iglesia. Pero, ¿cómo Sí. llegaron aquí? Aquí llegué por pandemia. Ya Sí. tenía aquí viviendo en Culiacán como un año, o sea, Ajá, recién llegada de allá, poco tiempo, cuando sucedió la pandemia y estaban cerradas las iglesias. ujú, Y me llegó por Hugo, hermano de Arturo, de que, ajá, oye, fíjate que fui allá con el Miguel, de ellos, ajá. Miguel, desde Con el niños, ya Miguel, es sí, que, sí, es sí. que se conocen desde que eran Ajá, chiquitos. sí, y ¿en dónde? Ay, ay. Yo tenía muchas ganas ya de reunirme, Ujú, ya siempre he visto la iglesia que es el único lugar, bueno, Cristo está en nosotros, ¿no? ajá, Pero tenía ganas de alabarle, de sí, así, de estar reunidos, ajá, y ya tenemos muchas ganas todos, sí, y así venimos aquí. fíjate. Wow. Y ya fue la pandemia. Entonces, ¿cuánto? Más o menos unos 3 años. Sí, lo Sí. que digo, yo soy mala para las cuentas, pero Ujú, siempre digo la pandemia para acá. sí, Soy pandémica, no caes. sí, sí, pero eso es como que marcó un antes y después, pues, Sí, entonces muchas cosas nos referimos o antes o después, ¿verdad? sí, sí, así Y es. y cuando entraste, como que dices, tú entraste así como algunas personas o muchas diciendo: yo quiero conocer más, quiero entrar al IBC, quiero participar". Y Exacto. me encanta la gente que entra con esa actitud, porque se ve cambios muy, muy grandes y rápidos en la gente que tiene hambre, Mm, hambre de más. exactamente.
Y llegar aquí aparte es como que por fin encontré Ujú. mi casa espiritual. Ándale. Porque antes yo me considero que era como, andaba como nómadas, Ujú, o sea, en iglesia, ujú, en otra iglesia, porque te digo, hacía un asiento, pues, o ujú, sea, sabía que provocaba algo en mí, ujú. pero pues no tenía No la echas raíces. relación con Dios, Ujú. la relación Sí, que hoy tengo en día sí. con Él. ¿Y cómo pudieras tú, como que hablar cómo era tu vida antes de Cristo y después de Cristo? Ahora con Cristo, con la gracia, ¿cómo era Teresita antes y cómo es Teresita ahora? Teresita antes se, se lastimaba mucho, se victimizaba mucho, este, buscaba a Dios así en él, por favor, ayúdame, este, así. Ujú. Y ahora en Cristo yo tengo una identidad como hija de Dios. Guau. O sea, era una persona muy llorona que cualquiera podía lastimar, o a veces ni era su intención, pero yo me sentía lastimada. Ujú. Y ahora en Cristo, pues me siento amada, me siento, me apropio de sus promesas, me siento hija, pues Ujú. tengo identidad en Cristo. Sí. Guau. Y para las personas que escuchan, este, ¿qué les recomiendas? Si están, dicen, tal vez van a la iglesia, así como tú, van de vez en cuando, tal vez Ujú, van y calientan una silla, ujú. ¿qué recomendación puedes dar? Sí, que den un paso, porque también hablabas en la prédica de que Dios nos está provocando a que busquemos un cambio, hablabas de en la familia o espiritual, en este caso Ujú, yo espiritual lo necesitaba y siento que muchos pueden estar así, ujú. diciendo que hay más. Sí, O cuando empezamos el instituto, yo recuerdo que lo empecé diciendo, quiero saber leer la Biblia, fíjate. O sea que yo sí, consideraba que no sabía leerla, ajá, porque lo consideraba así porque no la entendía, no. ujú, Entonces, ese paso es muy sí, importante, sí, de que dice la palabra que Dios mismo instruyó, que Dios mismo, y, ¿cómo dice? Que hizo ajá. maestros, Instruyó, pastores. sí, a Sí, diferentes ministerios, pues así, sí, ajá, ¿para qué? Para que nosotros como iglesia aprovechemos de eso sí, y seamos instruidos ujú, y luego todo fluye como mantequilla con sí, eso. sí. Así. Sí, y qué importante es eso, pues como hijos de Dios, dejar que Dios ponga ese deseo en nosotros de conocer su palabra, Ujú. porque a veces llenamos nuestra mente con tantas cosas que vemos ahora, por ejemplo, en las redes sociales, Que pero fluya. entender que Dios, nuestro creador, nos quiere hablar. Así es. Tiene cosas que decirnos y sabemos que Él habla por medio de la Biblia. Ujú. Entonces, que nazca en nosotros, pues, El ese deseo, deseo sí, de abrir la así, palabra y leer y sí. tomar y comer, Ujú. Y y que empiecen a suceder cambios, ¿verdad? En nosotros. así es, ¿no? Sí, y pusiste una imagen también Sí, de que la de la Biblia Biblia como un pan, sí, pan, abierto, ¿no? Así como exactamente, que sí. una rebanada para cada día mínimo. Ujú, un pedacito para Sí. cada día, sí. Y eso es lo maravilloso con Dios, pues, que porque la Biblia también dice que la palabra de Dios es medicina, Ujú, empieza a sanar esas heridas en nuestro corazón, así es. esa autolástima que a veces nos tenemos, Ujú, cosas que nos han pasado. ujú, Y la palabra de Dios, entre más la comemos, empiezan a sanar nuestras emociones, llega una paz a nuestra vida. ujú, Y yo digo, ahí es donde si nos gusta comer mucho, pues aprovechen comer mucho en la palabra de Dios. ujú, Ahí sí podemos tomar hasta una sobredosis, pues porque nos hace bien. así es, y No tiene podemos efecto. comer, sí, no podemos comer de más, Ujú, pues así como ujú, que la mesa está servida ujú, y nos hace bien. así es, y tarde que temprano hay un efecto. Ajá, Por así ejemplo, es. yo, Sí. cambié como mamá, Ujú, cambié como esposa, y fue obra de Dios. sí. ¿Y cómo Y yo son así? Porque a veces así como que, ay, cambié, pero ¿cuáles son los cambios que tú sentiste en tu vida o que tus hijos o tu esposo vieron en ti? ujú. Pues, ellos me dicen que pues ya tengo más paciencia, porque
cuando yo, te digo, venía de gritos, venía de un, ¿cómo se dice? Un entorno familiar de gritos, pero comunes, o sea, de que Sí, estaba acostumbrada a hablar sí, fuerte ajá, y gritar, porque yo recuerdo que cuando me salí de mi casa, yo escuchaba todavía gritar a mi mamá, o ujú, sea, yo estaba acostumbrada a que se me hablara a gritos y ahí lo mismo ujú. que lleva, Repetías este ajá, patrón. así es. Y yo creo que ya a Elisa, por ejemplo, no le tocó, pero a Elías sí le tocó, no sé si se acuerda, espero que no se acuerde, muy pegona y así. Y ya todavía venía con eso de hablar fuerte, o desesperarme, y todo eso siento que Dios ha cambiado en mí. Wow, Y al grado de que no, sí influimos en nuestros hijos porque ya vamos a la cuarta generación que graduamos en el instituto sí, y Elisa ahorita se va a graduar en el primer wow, nivel, sí, qué bonita, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene ella? 17. 17 ya, Ujú, sí, sí, porque estuvimos en sus 15, pero ya pasaron sí, 2 años. sí, ya, Y ya está terminando su instituto bíblico también, sí, wow. Y qué bonito es eso, pues cuando los hijos eligen y ujú, que quieren. Yo creo sí, que muchas veces porque ven en uno, ¿verdad? sí. Y Ellos les tocó un antes y un después también, pues sí, a la mamá antes de Cristo y la mamá ahora en Cristo. sí, Y prefieren a la mamá esta. sí, la nueva. Sí, Ay, qué bonito. Este, porque tu vida, lo que hemos platicado, Miguel y yo, contigo, con Arturo, sí pasaron por tiempos difíciles como familia. sí, muchos. Estuvieron en tiempos donde yo creo que como es también, como viven muchas familias sinaloenses, ¿no? En Ujú, sí. ciertas áreas que tienen, entran en estos este, negocios y Situaciones. situaciones que se complica la vida, Ujú, ¿no? sí, sí. Y cómo fue también, fue al par también, como ustedes conocieron a Cristo, que Dios también les abrió otro camino para ustedes como familia. Sí. Fue a la par porque en ese tiempo, como Arturo te comentó de que él todo el tiempo, Dios con él, a pesar de que hacía cosas malas o a pesar que era desobediente y todo eso, este, mm, pasó toda esa vida que llevaba él y yo junto con él. Yo veo que ahora que yo tenía una venda que no me permitía ver lo malo, no, ¿Se digo, te hizo normal en ese tiempo, sí, ese estilo de ajá, vida? normal, no tenía conciencia de que estábamos en peligro, no tenía conciencia de lo que él hacía, y pienso que muchas mujeres están en esa posición, Ujú, como no conscientes, pues, que esa vida, pues, no es buena, pues, ujú, y que no es lo que Dios diseñó para nosotros mm, principalmente, ujú, ni para la familia ajá, y que los hijos crezcan en ese entorno también, pero a veces no se está consciente, pues. sí, Y en Cristo ya hay una luz ujú, y ahí se quitó esa venda y puedes ver y ya puedes elegir y puedes decidir y puedes guiar a tu familia y a tus hijos. sí, amén. Y, comenté también cuando me tocó dar la palabra, que la Biblia dice que en Cristo tenemos también ojos espirituales. Ujú, Y yo creo que, como dices tú, como que esa venda sí, que a veces uno tiene, ¿no? Por la manera que vivimos, la manera que crecimos, la manera, ujú, cómo el mundo nos va influenciando y a veces no vemos. Y cuando recibimos a Cristo, se quita esa venda y sí, empezamos a ver de manera ujú, distinta. sí, Empezamos a ver desde otra perspectiva las cosas. así es, con luz, Ujú, claro. sí. Mm, Y ahora, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves lo que viene? Pues muy expectante de lo que Dios va a hacer en nuestra vida ya con esperanza, Ujú, porque ya en Cristo se tiene esperanza de cosas buenas y de ujú. que lo mejor está por venir Amén. y lo vas viviendo Sí. y muy expectante de lo que Dios va a hacer y decir, antes me costaba mucho decir, Señor, te entrego mi Ajá. vida así de que haz con ella lo que Sí. quieras, Sí. pero ahora como ya sé que son puras cosas buenas, ya no me Ajá. cuesta.
Y antes daba miedo Antes porque daba miedo que de que me va a quitar o de que ah, tengo que hacer. Y hoy tu en día concepto de Dios era distinto. sí, era distinto, exacto. O que yo tenía que hacer muchas cosas Mm. para eso, pues. Y O lo que, dejar sí. cosas que no quería y así. Pero yo creo que mucha gente pelea con esos, estos pensamientos, ¿no? Sí, hasta que entiendes que la obra redentora la hace Él en Ujú. ti, en cada Sí, uno de sus hijos. sí. Mencionamos también, pues cuando me tocó compartir que la voluntad de Dios es Perfecto, buena, agradable y perfecta. perfecta. Ujú. Y qué Así es. importante es eso, pues, porque muchas veces y mucha gente tiene conceptos de Dios, muy, muy distintos, de que Ujú, Dios o castiga, que Dios, a veces es bueno, a veces es malo, a ujú. veces va a hacer cosas o te va a obligar a hacer cosas que no quieres o dejar cosas que O tú tú no que no quieres quieres dejar. soltar. Ujú. Así es. Y qué importante, pues, es llegar a saber que Dios no es así. Sí, como te digo, a disfrutar del regalo Ujú, que sí. Él nos da. Y lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser mejor de lo que Amén, uno tiene, amén, pero ahí ocupamos, pues, amén. confiarle y Sí, conocerle. sí. Sí. Hoy, ¿tienes tú algún versículo bíblico que te gusta, así que dices tú, este es como es mi versículo? Sí, hace tiempo que me encontraba pasando una situación, en ese entonces lo veía yo muy complicada esa situación y, y Dios me dio un versículo a mí de que siempre decía, esfuérzate y sé Ujú, valiente. ujú, Y yo me considero una persona, como dices, antes sin Cristo, pues débil, llorona, y Dios me pedía a mí que me esforzara. ujú, Y cuando paso en una situación que yo pienso que es muy complicada, yo ujú, sé que Dios me dice, esfuérzate, estoy valiente, pero ujú. yo estoy contigo. Amén, amén. Y ese versículo es Sí, porque la vida me ha llevado así, a situaciones ajá, en que ahora yo puedo decir, Dios está conmigo. sí. Lo sientes, pues, lo Sí, sabes. tengo la certeza y la seguridad de que no estoy sola y que si Ajá, estoy pasando por eso es solamente porque yo solo tengo que esforzarme un poco y ujú, ser valiente, pero Dios va a estar ujú. conmigo. Qué diferente es ver la vida desde esa perspectiva, ¿no? Sí, hasta que lo entiendes, sí, lo Sí, comprendes. sí. Lo escuchas, pero no hay la comprensión, Ujú, no lo has entendido, ujú. pero ya que lo entiendes, es Sí, otra ya es perspectiva, pues poderoso, sí, ¿verdad? así Ya es. son palabras poderosas. Amén. Sí. No, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Este, eh, cuando también estaba compartiendo, estaba diciendo este año 2025 Mm, que sea el año de conquista. mm. ¿Tienes tú algunas cosas así como que en tu mente, en tu corazón, que tú quieres ver durante este año? Sí, fíjate, y doy gracias a Dios de que todas son espirituales, Ay, gloria a Dios. todas son espirituales, tengo Sí. muchos planes. Ujú. ¿Te acuerdas de una carne asada que te comenté que quiero abrir mi casa, Sí. quiero prestarle mi casa a Dios? Guau, Todas sí, son espirituales, qué porque la bonito. verdad que Dios ha sido bueno. Ujú. Dios ahorita, a pesar de la situación, ahora se dice Sí. situación. Sí. No, Dios nos ha Ujú. sorprendido y estamos muy contentos y agradecidos, y mis planes son con Él. Guau, gloria a Dios, Ujú, gloria a Dios. Y ustedes, pues, tienen mucho que dar, entonces, abrir su casa para compartir a Cristo, pues, va a ser de mucha bendición. Y sí, ustedes han vivido muchas cosas, han visto el Señor muy presente en su vida. sí, Aquí tocamos nomás el superficie, ¿no? De, ujú, de, u de lo que ustedes han vivido, sí, pero realmente son testimonios fuertes y grandes de lo que Dios es capaz de hacer. sí, Y es lo que necesitamos como seres humanos escuchar, lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, que Él puede transformar cualquier situación. Pero necesitamos ser valientes como Caleb y como Josué mm, y decir, yo creo, ujú, porque a veces nomás nos desanimamos rápidamente, ujú,
pero teniendo la actitud de ellos y decir, yo creo, quiero creer. Y hasta decir, Señor, se me hace difícil, pero ayúdame a Ujú. creer, ayúdame a ver, ayúdame, quítame esa venda. Y y Dios es un Dios muy grande y tiene Amén, mucho amor por nosotros amén. y Sí, tiene así lo es. mejor para nosotros. Así es. Entonces, que este 2025 sea un año donde vamos descubriendo, ¿verdad? Todo lo Ujú. que Dios tiene para Expectantes, nuestras estamos vidas. expectantes. Sí, y qué emocionante es eso, Sí. pues. Y no estar con que, ay, ¿qué va a pasar? No, yo espero cosas Ujú. buenas Amén, y tú también. Y amén, como iglesia esperamos cosas amén. buenas. Sí. Y esperamos que los que están también viendo estén esperando en el nombre de Jesús cosas buenas para este año y esforzarnos siendo Ujú. valientes, Sabiendo porque que Él. Dios está con Amén, nosotros. amén. Amén. Y si Él está con nosotros, ¿Quién ¿quién en contra de contra? nosotros? Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿alguna última palabra que te gustaría decir antes de terminar este tiempo juntas? ¿Alguna invitación a los que están escuchando? Sí, la invitación a que hablaste del yo me enfoco en el instituto porque es un antes y después Ujú, en tu vida cristiana. Y si te encuentras como yo haciendo, ocupando una silla por años, 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 pues esta es la oportunidad ujú. de dar ese paso y, y instruirte como Dios quiere y que Dios te use también. Ajá, amén, Eso es. amén. Y pues ya en febrero ya Sí. abrimos otra vez nuevos cursos, nivel 1, 2 y 3, entonces están muy a tiempo para inscribirse. Mm. Y también aquí los esperamos en la iglesia. Todos los domingos tenemos 2 reuniones a las 11 y a la 1. Y aquí todos, absolutamente todos son bienvenidos. Entonces te esperamos. Aquí la pasamos muy bien juntos, ¿verdad que sí? Sí, claro. Sí, bueno, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y Gracias. muchas gracias, Teresita. Gracias a ti por invitarme. Gracias.